Desde que nací como beta, mi familia prácticamente me dio por perdido. Mi padre buscó incontables omegas y tuvo muchísimos hijos. Al final, por fin consiguió lo que quería, un alfa de nivel S. Lástima que ese tipo, aparte de intimidar con feromonas, claramente no podía ganarme usando la cabeza. En la junta de accionistas perdió contra mí por apenas 3 votos, y yo me convertí en el nuevo jefe. Desde entonces, las feromonas y los llamados rasgos secundarios se convirtieron en mi línea roja. Detesto que la gente crea que vale más solo por cómo se manifestó su segundo género. Y entre todos ellos, el más repugnante es Forrest, un rival mío en los negocios, un alfa de nivel S bendecido por la suerte. Una vez me arrebató un terreno y se rió en mi cara. Un beta que pretende competir conmigo, no sabes cuál es tu lugar. Era joven, fuerte, arrogante. En esos ojos, como de lobo, ardía un fuego que nunca se apagaba. Yo solo le dije, el tiempo es largo, pero la verdad es que no tengo mucha paciencia, así que ese largo no iba a ser tanto. Me enteré justo cuando estaba en su periodo de sensibilidad. Entré a la habitación pasando la tarjeta, y lo vi presionando a un omega contra la cama, con los colmillos a punto de hincarse. Con solo eso, habría conseguido un alivio momentáneo. Pero le cubrí la boca con la mano y lo sujeté con fuerza contra mí. El omega, mareado por las feromonas, abrió los ojos y nos miró confundido. Perdón, te asusté, le dije. Tienes un minuto para vestirte. Cierra bien la puerta al salir. Se sobresaltó y bajó de la cama a toda prisa para ponerse la ropa. Forrest estaba entre mis brazos, medio inconsciente, sin fuerzas. En condiciones normales, no estaba seguro de poder vencerlo en un enfrentamiento directo. Sin darme cuenta, volvió a cruzarme ese pensamiento. Una bestia miserable, dominada por las feromonas. Brooks, maldito seas. Sonreí, con los ojos entrecerrados, y lo lancé de la cama al suelo. Lo observé retorcerse de dolor. El sudor le corría por la sien y ya no podía fruncir más el ceño. Después de disfrutar lo que dura un cigarrillo, me acerqué. Con el tacón le inmovilicé la muñeca, no podía moverse bajo mi pie. ¿No tienes nada que decirme? Respiró hondo. El albornoz se le había abierto solo, dejando la piel al descubierto. Consígueme un omega. Rápido. Me agaché y aparté su flequillo empapado de sudor. Creo que eso no es lo que deberías decir. Apretó los dientes. En sus ojos ardían una furia y un odio desbordados. Lo siento. La verdad es que solo quería verlo humillado. Pero al verlo con el rostro sonrojado por el deseo, mostrando esa expresión tan feroz, algo reaccionó en mí. Saqué el teléfono y llamé a mi asistente. Tráeme una caja de preservativos. Miré la cara de Forrest, consumida por la rabia, y añadí. De los de 20. En lo sexual siempre he sido bastante controlado, para mí no es más que un condimento de la vida. Pero estaba claro que Forrest, en ese estado, no pensaba lo mismo. Al principio se resistía furioso, gritando incluso cuando lo tenía inmovilizado. Brooks, algún día te voy a matar. Me mordió la muñeca hasta hacerme sangrar. Yo sonreí y le devolví la mordida cerca de la glándula, lo que hizo que se estremeciera por completo. Perfecto, aquí estaré esperando. Pero antes, no te mueras en mi cama. Más tarde terminó aferrándose a mí, repitiendo. Más, quiero más. Le sujeté el tobillo. Ver su mirada perdida me resultó molesto. Le apreté las mejillas y le pregunté. Mírame bien. ¿Sabes quién soy? Entrecerró los ojos. ¿Quién? Esa imagen, como si hubiera vuelto a ser un animal primitivo, me desagradó. Yo prefería al Forrest habitual, fuerte, astuto, alguien digno de enfrentar. Le di una bofetada. Mírame bien, Brooks. Pero de esos labios hinchados ya no salió ningún insulto. Cuando recuperó la lucidez, nos peleamos. Estaba fuera de sí, tan furioso que olvidó lo desfavorable que era ese momento para él. Después de 4 días así, su equilibrio estaba hecho trizas. Lo volví a dominar con facilidad. Apretó los dientes y dijo con voz oscura. Brooks, de verdad has cruzado mi límite. Parpadeé con indiferencia. ¿Y qué piensas hacerme? Sentí como su glándula se calentaba ligeramente. Me incliné como si fuera a morderlo. Forrest gritó, alarmado. No te acerques. Aléjate. Al final solo dejé un beso suave en ese lugar. Me burlé de su tensión. Qué patético. Lo solté y me bajé de la cama. Él se quedó allí, boca abajo, sin moverse, con una sombra de incomodidad en el rostro. Sonreí, comprendiendo. ¿Otra vez una reacción? ¿Quieres que te ayude? Giró la cabeza. Lárgate. Le revolví el pelo con la mano, en un gesto casi íntimo. Forrest,
no vuelvas a provocarme. Esta es la última advertencia que te doy. Cuando regresé a casa, James estaba sentado en el sofá, absorto. Al verme entrar, su expresión se volvió ansiosa. ¿Dónde has estado estos días? Fruncí ligeramente el ceño y él se dio cuenta de inmediato de su error. Perdón. Se acercó para tomarme el abrigo y se quedó inmóvil un segundo. Entonces caí en la cuenta. Él era un omega, podía percibir las feromonas. Me entró algo de curiosidad. ¿A qué huelo? Al fin y al cabo, yo no podía sentirlo. Aspiró despacio. Es muy intenso, parece brandy. Después bajó la mirada. Se le notaba abatido. Dudó varias veces antes de atreverse a preguntar. ¿Así que estos días no volviste a casa porque estabas con él? No me gustó nada esa pregunta. Si James había estado tanto tiempo a mi lado era precisamente porque sabía comportarse y entender límites. Nunca he sido alguien promiscuo, ni como esos conocidos que presumen de amantes por doquier. Para mí, el sexo no es una obsesión. Con James, uno solo, era más que suficiente. Pero su reacción de hoy me desagradó. Me quedé mirándolo, pensando seriamente si no sería hora de cambiar de compañía. Él se acercó y me abrazó con cuidado. Su voz sonaba triste, cargada de inseguridad, que se transmitía a través del contacto de la piel. Llevo 3 años a tu lado. Todos dicen que eres frío, que no te enamoras de nadie. Pero yo sé que en realidad eres muy amable, y que siempre has sido bueno conmigo. ¿No sientes nada por mí? Al final, su voz temblaba. Sabía perfectamente de dónde venía su ansiedad. Solo levanté la mano y le acaricié el cabello, con suavidad, para tranquilizarlo. Espero que esta sea la última vez que digas algo así. Incluso después de 3 años con un perro, uno acaba encariñándose. Y él era una persona. Con James fui, rara vez, indulgente. Su cuerpo se estremeció. Forzó una sonrisa amarga y sentí como una lágrima caliente caía. Parecía tan vulnerable que despertaba compasión. Lo siento. Ese pensamiento fugaz de cortar con James no surgió solo porque hubiera cruzado la línea. También porque empecé a sentir que necesitaba un cambio. Siempre me habían atraído los que eran dóciles y suaves, pero en realidad eso nunca despertó demasiado deseo en mí. Yo solo satisfacía lo básico. Ahora, de pronto, pensé que quizá alguien salvaje e indomable me resultaría más interesante. El mayordomo cambió el licor habitual por brandy. Di un sorbo y el ardor bajó por la garganta hasta el estómago. Sin motivo claro, pensé en los ojos de Forrest, ardiendo de rabia y brillando al mismo tiempo. La idea no estaba nada mal. La siguiente vez que vi a Forrest, me atacó a golpes en público. No me moví. Recibí un puñetazo y enseguida sus amigos lo apartaron. Gente como nosotros suele vestir la elegancia como una segunda piel. Aunque por dentro queramos destrozarnos, por fuera mantenemos las formas. Él, en cambio, había tirado toda dignidad por la borda. Gary intentó calmarlo. Hermano, tranquilízate. Estás haciendo el ridículo. Exacto, añadió otro. Solo son negocios, no exageres. Forrest los miró con los ojos muy abiertos. Ustedes saben lo que él. No pudo continuar. Se tragó las palabras, casi mordiéndose la lengua. En su rostro arrogante se mezclaban rabia y humillación, imposibles de ocultar. ¿Sigues enfadado por lo de aquel día? Perdón, no fue a propósito. Cállate, si de verdad te sientes tan incómodo, entonces yo. No me dejó terminar. Me agarró del cuello de la camisa y me arrastró hasta el estacionamiento subterráneo. Con expresión severa, me advirtió. Si dejas que alguien se entere de lo que pasó ese día, te mato. Me arreglé el cuello de la camisa y me apoyé con desgana en la puerta del coche. ¿Qué pasa? Si tú también lo disfrutaste. ¿O te da miedo que se sepa? Él soltó una risa fría. ¿Disfrutar? ¿Qué va? Con cualquier omega lo habría pasado mucho mejor. Un beta como tú, en condiciones normales, ni siquiera me haría mirar 2 veces. Esa frase encendió algo en mí. No supe si fue rabia o deseo. Abrí la puerta del coche y lo empujé dentro. Parece que ya olvidaste cómo me suplicabas que no parara. Déjame refrescarte la memoria. Dentro del coche el espacio era reducido, imposible moverse con soltura. En el momento en que lo besé, su resistencia se detuvo un instante. Le mordí el labio, rocé su lengua con la mía. Aún intentó luchar, pero cuando lo sujeté, su cuerpo se tensó por completo. Al final, los hombres no dejan de ser criaturas dominadas por el deseo. Sin excepción. El SUV se movía. El sudor caía sobre los asientos de cuero. Él me apartó con la mano y me insultó. Brooks, bastardo. No pude evitar sellarle la boca con otro beso. Dice cosas horribles,
pero besas sorprendentemente bien. Lo sé. Cuando me insultas, en realidad es porque quieres más. La ventanilla bajó y una mano larga sacó la ceniza del cigarrillo. El rostro de Forrest mostraba un cansancio perezoso. Brooks, pronto estarás arrodillado a mis pies llamándome, papá. No te creas tanto. Respondí con calma. Entonces espero ese día con muchísimas ganas. Cuando volví a casa, James me dio un vaso de agua efervescente. Después dormí profundamente. Últimamente él estaba algo extraño. No se atrevía a mirarme, siempre inquieto. Le toqué la cabeza y se sobresaltó. Guardé silencio y lo observé. Solo entonces apretó los labios y me agarró de la muñeca. Este año cumplo 26. De verdad, quiero un lugar al que pertenecer. Me miraba con ansiedad, como un cachorro suplicando atención. No dije nada y retiré el brazo. Sus cejas cayeron y soltó un suspiro apenas audible. Lo siento, fui demasiado lejos. James fue quien propuso terminar. Me pareció bien, menos complicaciones. Aún así, le pedí a mi asistente que le diera una buena compensación. Pensé que no volvería a verlo jamás. Hasta que Forrest apareció con él, presumiendo en público. Vi a James agarrado del brazo de Forrest. Me di la vuelta y subí al coche. En ese momento, sonó el teléfono. Era Forrest. Su voz sonaba limpia y elegante. ¿Qué tal se siente que tu pequeño amante te haya puesto los cuernos? Solté una risa fría. A los dos me los he llevado a la cama. Dices que me engañaron y ya ni sé si tú, amante, eres tú o él. Notó el sarcasmo en mis palabras. ¿Qué pasa? ¿Tan enfadado estás? ¿Te gustaba mucho ese omega? No tanto como tú. Tu sabor es mucho más adictivo. Estás enfermo. Colgó sin más. Sabía que su venganza no se limitaría a arrebatarme a alguien de la cama. Poco después, mi empresa se vio envuelta en problemas contables. Las noticias negativas se acumularon. Durante la investigación, el valor de las acciones cayó un 3%. Entonces lo entendí. No era casualidad que aquella noche, después de beber el agua que me dio James, hubiera dormido tan profundamente. Una clave informática de 16 dígitos, y James había logrado descifrarla. Resultó ser más meticuloso de lo que parecía. Nada mal. Mi padre irrumpió en la sala de juntas, delante de todos los directivos, me dio una bofetada brutal. ¿Te entrego la empresa y así es como la manejas? ¿Para qué sirves entonces? Sabía que me detestaba. Al fin y al cabo, que yo estuviera en ese puesto demostraba que su obsesión enfermiza de juventud por engendrar un alfa de nivel S había sido un chiste. Exigió que se convocara otra junta de accionistas. Según él, yo no estaba capacitado para el cargo de presidente. Durante ese tiempo vivía al límite. Problemas constantes, asuntos menores que se acumulaban, auditorías contables que podían aparecer en cualquier momento. También tenía que lidiar con la postura de los altos ejecutivos, que por suerte seguía inclinándose a mi favor. Había un nuevo proyecto para licitar. Pensaba enfrentarme otra vez a Forrest, pero no tuve más remedio que dejarlo pasar. Su llamada llegó poco después, con ese tono alegre y burlón. ¿Y qué tal, Brooks? ¿Se siente bien que tu pequeño amante te haya apuñalado por la espalda? ¿Amante? ¿Hablas de ti o de él? Soltó una risa suave. Ahora solo te queda jugar con las palabras. Cuando Cody tome el poder, ¿qué va a ser de ti, beta al que nadie quiere? El regodeo en su voz era imposible de ocultar. Yo jugueteaba con el encendedor entre los dedos. La llama rozó mi piel. Calor, dolor. Exactamente como Forrest. La verdad es que estoy bastante estresado últimamente. Te lo mereces. ¿Quién te mandó provocarme? Tengo muchas ganas de desahogarme. Forrest guardó silencio. Entonces, ¿lo hacemos? Estás enfermo. Parecía que todas nuestras conversaciones acababan siempre igual. Tiré el teléfono tras colgar y miré las luces interminables de la ciudad tras el ventanal. De pronto, me sentí cansado. En mi vida casi nunca hubo momentos de calidez. Desde que tuve uso de razón, solo supe que debía ser mejor que cualquier alfa u omega. Tenía que demostrar que mi padre estaba equivocado. Desde que mi madre lo tuvo a él y nació un beta como yo, él empezó a tener hijos ilegítimos con distintas personas sin el menor pudor. Después, mi madre murió consumida por la depresión. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. En mi mundo nunca hubo amor ni familia. Eran cosas en las que dejé de creer hace mucho tiempo. A veces me preguntaba, incluso si demostraba que no era inferior a nadie, ¿qué quedaría en este mundo tan árido que era el mío? Un equipo especializado organizó las cuentas y expuso al público la parte correspondiente a la evasión fiscal legal.
Cuanto más se ocultan las cosas, más desconfían los accionistas. Mostrarlo todo con franqueza solo llevó a descubrir algunos errores menores. Un monto ni pequeño ni grande podía cubrir ese agujero sin problemas. La presión mediática se calmó por el momento. También hice públicos, mezclando verdades y medias verdades, los avances recientes de la empresa. El precio de las acciones empezó a recuperarse y yo pude relajarme un poco. Con los asuntos urgentes resueltos, ya tenía tiempo para ocuparme de otros temas. Cuando encontré a James, su expresión fue de sorpresa. «Sube al coche». Retrocedió un paso con miedo, apretando el teléfono en la mano. «Acepto que llames a Forrest. Ahora sube. No me obligues a repetirlo». Subió al coche, delante de mí, llamó a Forrest. Su voz sonaba más dependiente y suave de lo que jamás había sido conmigo. «Ha venido a buscarme». «Ah, que venga», respondió Forrest con total despreocupación. «¿Brooks está escuchando?» James levantó la mirada y me lanzó un vistazo rápido. «Sí», Forrest rió. «Entonces te lo dejo a ti. Sé que no me decepcionarás manejando esto». Colgó sin más. El color abandonó el rostro de James al instante. No entendía por qué Forrest lo había tratado así de repente. Le aclaré con amabilidad cruel. «Porque ya no te sirve para nada. Durante todos esos años a mi lado, lo había protegido demasiado bien. Tanto, que no tenía idea de lo cruel que podía ser la gente. Forrest no era ningún santo. Era igual que yo, malo hasta los huesos. ¿Qué te dio para que me traicionaras?» Los labios de James temblaron. Seguía atrapado en el shock y la desesperación. Un marcado. El símbolo del amor y la lealtad de un alfa. Algo que yo jamás podría darle. Le abrí el cuello de la camisa. La marca de los dientes ya estaba cicatrizando. «¿Temporal?», asintió. Pero dijo que más adelante, me daría uno permanente. Un marcado permanente une a dos personas a nivel instintivo, las ata con emociones y apego. Quizás solo así un omega puede sentir la seguridad que tanto necesita. Sentí una molestia inexplicable, sin saber contra quién iba dirigida. Sonreí y le apreté la mejilla. «Has estado conmigo mucho tiempo. Lo del libro de cuentas no te lo voy a reclamar». Me miró con ojos suplicantes. Antes esa cara me parecía aceptable. Ahora, desde el fondo de mi corazón, me resultaba desagradable. «Pero esa marca no me gusta en absoluto». Se llevó la mano a la nuca de inmediato. «Con el tiempo desaparecerá». «No, eso tarda demasiado. Ve a borrarla. Le diré al médico que no use anestesia. Puede doler un poco». Lo miré con calma. «Pero tú puedes aguantarlo, ¿verdad?». Esperé un rato frente a la puerta de Forrest. Lo vi bajar del auto tambaleándose, despidiéndose con la mano de alguien. Al volverse, ese estado de embriaguez desapareció por completo, sus ojos brillaban como fuego en la oscuridad. Me vio y su lengua roja lamió sus labios, salvaje y provocativa. «Parece que por fin arreglaste tu desastre. Gracias a ti, me mantuve ocupado un tiempo», tiré de su mano y puse mi huella en la puerta. «Así que vine a saludar al culpable». Por ahora no había pensado cómo trataría a Forrest. Este alfa dominante y complicado, parecía difícil realmente someterlo. El único lugar donde podía controlarlo era en la cama. Así que, sin importar cómo gritara, no me detendría. El olor a lujuria llenaba la habitación, sus pestañas estaban húmedas por lágrimas fisiológicas. «Basta, te dije basta, lárgate de aquí». «¿Disfrutaste suficiente?». Agarró las sábanas y temblando murmuró. «Sí, recuerdo que dijiste que algún día me harías arrodillarme frente a ti y llamarte papá». «Forrest, ¿quién está arrodillado ahora?». Nunca pensé que a mis 26 años perdería la cabeza así por sexo. Quizá Forrest despertaba en mí esas pocas emociones que tenía. Cada hombre, de niño, quiere dominar un corcel salvaje. Forrest era sin duda el más indomable, desagradable, temible, y absolutamente fascinante. Me empujó con el pie. «Tengo hambre, cocíname algo». «¿Yo?». Entrecerró los ojos. «¿Quién si no?». Me levanté resignado. Tras una hora de experimentar en la cocina, Forrest apareció detrás de mí en la cama. «¿Te tomó tanto hacer un simple revuelto de tomate y huevo?». Instintivamente giré el cuerpo para ocultar la masa en la sartén, pero él la apartó de un tirón, listo para actuar. Al ver el contenido de la sartén, gritó sorprendido. «Dios, estás intentando asesinar a tu esposo». Nos quedamos en silencio un instante. Desde nuestra primera vez, la tensión entre nosotros, fuera de la pasión, siempre había sido un juego ambiguo, nadie lo mencionaba, y algunos límites, mejor mantenerlos tácitos. Me aparté y miré a otro lado, él tosió incómodo. «Vete a un lado». Al final,
compartimos el arroz blanco con el revuelto de tomate y huevo bien logrado. Masticando, dijo, no pensé que hubiera algo que no supieras hacer. Por supuesto, nadie es perfecto. Me examinó con ojos traviesos, delineando mi rostro con la mirada. Brooks, a los 18 pediste un préstamo para emprender y tu primer plugin fue un éxito, los inversionistas vinieron a ti para adquirirlo y obtuviste un 1% de participación, hasta llegar a hoy. Impresionante. Tienes derecho a ser mi rival. Para alguien tan arrogante como Forrest, la máxima aprobación es reconocer a otro como digno rival. Lo miré, y sentí que Forrest era como un fuego que nunca se apaga, capaz de encender la vida más árida. Sonrió con despreocupación, pero en el aire se percibía cierta corriente de afecto mutuo, la admiración de un verdadero rival. Los enemigos siempre se encuentran en caminos estrechos. En la mayor licitación del año me topé con Forrest. Estaba sentado, jugando distraídamente con un anillo. Me senté a su lado, y solo me miró de reojo. Vas muy llamativo. Miré mi traje de 3 piezas, bastante formal. ¿Seguro que ese adjetivo es para mí? Perdón, al verte ahora solo pienso en cómo te ves sin ropa. Lo sé, esta noche lo revisaremos. Si me dejas hacerlo esta vez, lo repetimos. ¿No recuerdas lo de anteanoche? Su rostro mostró una chispa de vergüenza, pero pronto recuperó la compostura, frío, dominante, impecable. Un alfa superior, completamente digno. Pero en privado, su zapato de charol infantilmente pisó mi pie, y no pude evitar sonreír. De camino a la empresa, un pensamiento surgió. Oye, ¿cómo se siente eso de gustar de alguien? ¿Qué? Preguntó sorprendido el asistente. Nada, olvídalo. Me reí para mis adentros. Gustar, algo que ni Forrest ni yo sentiríamos. Solo era un efecto de emociones contradictorias, deseo de conquista, curiosidad extrema, complicidad tácita y el instinto sexual más primitivo. Demasiado complejo para que mi mente lo comprendiera del todo. Durante los días de la licitación, Beijing empezó a cubrirse de nieve. Recuerdo que antes de salir me sonrió. Ganaré. ¿Apuestas? Ese aire de triunfo era tan intenso que hasta la nieve parecía derretirse entre sus cejas. ¿Apostar en qué? Si gano, tendrás que dejarme subir esta vez. Se había convertido en una obsesión suya. Primero, disfrutar el placer conmigo, y segundo, que tarde o temprano me tocaría a mí. Tomé un sorbo del café que dejó a medias. No apuesto. Cobarde, bufó, envolviéndose con mi bufanda. Antes de que pudiera decirle que era mía, ya se había ido por la puerta. El cuarto vacío se volvió más frío, miré la mesa con los platos de ambos y pensé que era el viento entrando. Como dijo, ganó la licitación. Sonriente, me llamó. Perdón, te hice trabajar en vano. Podía imaginar su expresión, burlona, arrogante, provocadora. El dolor de perder un gran proyecto disminuyó un poco. Esa disculpa la recordaré. Me puse el abrigo y fui a su empresa. Aunque no había asuntos de negocios, felicitarlo no parecía inapropiado. Perdón, ¿duele mucho? Perdón, aún quiero más. Perdón, se me olvidó ponerlo. Forrest levantó el puño hacia mí, sin fuerza. Se oyó un alboroto afuera. Toqué su glándula. Cuidado con tu feromona, ¿quieres que todos los empleados huyan juntos? Frunció el ceño, comprendiendo. El feromona de un alfa ese no me afecta, pero los halló comunes, demasiado potente. Se relajó un poco y rió. ¿Sabes por qué estás tan alterado, verdad? Has perdido doblemente conmigo. Encendí un cigarrillo y lo miré con curiosidad. ¿Doble? ¿Quién? Me miró burlón. James, tu pequeño que criaste 3 años. Una emoción extraña cruzó mi pecho y desapareció antes de que pudiera atraparla. Me acerqué y le ofrecí el cigarro. En comparación, tú eres más como la señora. Se sorprendió al exhalar humo, el rubor en su rostro no sé si era residual o algo más. Volvió la cabeza y me insultó. Idiota. Revisé con mucho detalle las razones de mi fracaso en esta licitación. Después de todo, se trataba probablemente del proyecto más grande del próximo año en Beijing, sin comparación. La empresa había hecho enormes preparativos. No podía fallar. Descubrí la razón de mi derrota. El precio base se filtró, y Forrest lo supo antes, así que logró ganar la licitación. Si hiciera pública esta información, la licitación se cancelaría y se abriría una nueva ronda. Además, el hecho de conseguir el precio base por medios deshonestos sería un escándalo enorme. Forrest no tendría oportunidad de participar de nuevo. Él era mi rival más fuerte, si desaparecía, mi victoria estaría asegurada. Al reflexionar, me di cuenta de que Forrest realmente quería aplastarme, utilizando incluso este tipo de métodos.
¿Qué medios habría usado para sobornar a alguien y obtener la información? ¿Dinero? O, como la última vez, su inigualable y raro marcado? Su llamada entró. Miré el teléfono vibrando, pero no contesté. Algo en mí se sentía extraño. Al principio, habría difundido la información sin dudarlo. Esto habría sido un golpe devastador para Forrest. Después de todo, también quería pisar a este hombre bajo mis pies. Pero recordé su sonrisa ese día, confiada, arrogante, orgullosa. Nunca lo había visto derrotado, y quizá no quería verlo. Las llamadas persistentes finalmente me hicieron contestar. Su voz sonó irritada. ¿Estás sordo? No, ¿qué pasa? Tengo ganas de hot pot. Que tu tía lo haga, voy a tu casa a comer esta noche. Me pasé la mano por el cabello, sintiendo mi mente desordenada, y pensé en no verlo hoy. Hoy tengo cosas, volveré tarde. Otro día, ¿vale? ¿Qué? ¿A ti qué te importa si voy a tu casa o no? ¿No querías comer hot pot conmigo? No, solo quería comer en tu casa. No importa si estás o no. Realmente sobré empatía con él. Cuando llegué, estaba sudando a mares, mitad de los ingredientes en el caldo picante. Al verme entrar, quiso hablar, pero se atragantó y tosió. Le pasé un vaso de agua. ¿No sabes comer picante sin sumergirlo en el caldo rojo? Este rojo tiene potencia. ¿Quieres probar un poco? Negué con la cabeza y me senté a mirar, observando la vida cotidiana en la cocina y sintiendo mi mente llena de pensamientos sin rumbo. Se duchó, limpio y fresco, y subió a la cama tirando la toalla. La luz de la primavera se desbordó. Sonrió mientras se acercaba, y yo le agarré la cara. No te acerques. Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Crees que vine aquí para dormir sin más? Si no te gusta, puedes irte, pensé, que mi mínima compasión no tenía sentido si se marchaba. Estar tanto tiempo juntos cambia a las personas, sin importar cómo empezaron. Se olvidan los principios. Necesito sus acciones para recordarme a mí mismo que lo que siento, esa dependencia momentánea, es solo una ilusión. Entre nosotros, aparte del sexo y la competencia, no hay otros lazos. Se molestó por mis palabras, me insultó y bajó de la cama, saliendo del cuarto. Cerré los ojos, odiando por primera vez la soledad de esta habitación. La puerta se abrió de nuevo. Abrí los ojos de golpe y vi a Forrest entrando con una caja de helado. La sensación recorrió cada fibra de mi cuerpo, cosquilleo eléctrico, indescriptible. En un rincón secreto de mi mente, sentí un extraño alivio. Se subió a la cama y me ofreció. ¿Quieres un bocado? Tomé el helado y lo tiré al suelo, enojado por primera vez. Enojado conmigo mismo y con él. Enojado porque una simple acción suya lograba moverme así, y todo por una caja de helado. Comer esto. Mi enojo era intenso, casi irracional. ¿Qué te pasa? ¿Un helado te enfureció? Lo arrastré debajo de mí. Mira algo bueno. Por un instante, su rostro mostró vergüenza. He oído tus palabras provocativas 1000 veces. No es eso. Ah, ¿qué es entonces? Abrí mi teléfono y se lo entregué, leyó rápidamente y luego me miró, confundido. ¿Qué piensas hacer? Tiré el teléfono a un lado y toqué su rostro y labios suavemente, con ternura que ni yo sabía que tenía. Era diferente de la primera vez, cuando solo liberaba deseo y castigaba. Recuerdo que dijiste que algún día me harías arrodillar y llamarte. Papá, me interrumpió, mordiendo mi dedo con sus caninos. Mis ojos se abrieron, el corazón se aceleró sin control. ¿Tú, papá? Jamás imaginé que esas palabras saldrían de su boca, era el afrodisíaco más poderoso del mundo. Irresistible, absoluto. Mi garganta se movió, y besé esa boca, la que me decía cosas feas y seductoras al mismo tiempo. Esa noche, hice mi primera transacción perdida en la vida. Parecía controlar a Forrest, pero en realidad, en este juego de negocios y pasión, yo era el verdadero perdedor. Mi relación con Forrest entró en una etapa bastante peculiar. Quizá por complicidad, todo parecía natural, como si siempre hubiera sido así, dormir juntos, salir juntos. A veces fingíamos una relación normal en eventos sociales, y en un rincón sin nadie nos besábamos como si el mundo no existiera. Ni siquiera yo notaba lo bien que me sentía últimamente. Incluso, por primera vez en mucho tiempo, al percibir el perfume de un subordinado, pregunté, ¿hoy pasó algo? ¿Te pusiste perfume? Él retrocedió un paso, un poco apenado. Perdón, hoy voy a confesarle mis sentimientos a alguien que me gusta. Parpadeé, sorprendido. ¿Confesar? Rascó su cabeza con timidez. Sí, hemos tenido cierta ambigüedad por tiempo, y creo que ya es hora de confesarlo. No podemos simplemente empezar así, sin más. Así que hasta el inicio, necesitaba una declaración formal.
¿Y cuál es el procedimiento normal? Salir a cenar, llevar flores y algún regalo. Flores, tan ridículo y pueril. Pero las rosas Julieta importadas de Francia eran hermosas, así que hice que llenaran toda la casa con ellas. Al encender las velas de la mesa, me sentí incómodo y pedí que las retiraran. Cuando Forrest llegó a casa, se sorprendió un instante, luego se quitó los zapatos como siempre y se acercó a la mesa. Me miró sonriendo y sentí algo extraño, como si palabras sobre amor o gusto no debieran salir de mi boca, y menos entre nosotros. Bueno, a cenar. Enrolló un espagueti con el tenedor. Pensé que me había colado en una boda. Manteniendo la calma, asentí, pero él añadió, se te ponen rojas las orejas. Instintivamente me toqué, y él me miraba con diversión. Idiota, respondí finalmente. De repente, abrió la boca. ¿Sabes por qué me gustas? Me sorprendió, mi sangre aceleró, y apreté los cubiertos. Soy muy orgulloso. Antes de ti, muchos omegas sumisos estaban a mi lado. Eran más obedientes, más atentos, más dóciles, y lo más importante, siempre que los necesitara, me dejarían. Le hice un gesto de alto. Hoy la atmósfera estaba bien, y su confesión me hizo sentir ligero, no quería arruinarlo. Él entendió y cambió de tema. Pero sé que ninguno merece estar a mi lado. Tal vez tener una mascota bonita es agradable, pero solo alguien a mi nivel puede estar conmigo. Ya te he confesado, dije. El día que admití que tenías derecho a ser mi rival. Su confesión me hizo estremecer, el mundo alrededor parecía desvanecerse, dejando solo un mar de rosas para Forrest. Rodeé la mesa, lo tomé del cuello y lo besé. Jamás pensé que diría esa frase que nunca creí posible. Odiaba su arrogancia, sus métodos bajos, sus infinitos defectos. Pero cuando el sol se levanta, las estrellas se ocultan, y su luz era un día que nunca se apaga. Forrest, creo que, te he amado. Durante nuestro enamoramiento, Forrest tuvo su segundo ciclo de sensibilidad. Lo acompañé completamente, dejando que mordiera mi piel hasta dejar marcas de sangre. Llamé a eso medallas del amor. Tocó las cicatrices y preguntó, ¿duele? Más o menos, respondí, considerando que en su cuerpo tampoco había muchas marcas. Suspiró y luego, para provocarme, es mejor un omega, un mordisco, y listo. Resoplé, ¿no has tenido suficiente estos días? Negó con la mano. No es lo mismo. Si algún día rompemos, buscaré un omega. Mi atención se disparó. ¿Romper conmigo? ¿Qué otra opción tengo? ¿Crees que puedo pasar mi vida contigo? ¿Y si te dejo que lo hagas? Sus ojos brillaron de inmediato, como si su cuerpo débil adquiriera fuerza. Entonces te amaré toda la vida, cariño. Reí, apartando su mano. Espera, necesito prepararme. Bien. ¿Cuánto tiempo? Dijo emocionado, abrazándome y besándome 2 veces con fuerza. Esperaré todo lo que haga falta. ¿Has oído la historia de la zanahoria y el burro? Si pones una zanahoria frente al burro, tirará de la rueda una y otra vez, y Forrest parecía ese burro frente a su zanahoria. Mis opiniones y comentarios. Es fascinante ver cómo Brooks y Forrest navegan entre la pasión y la competencia. Cada encuentro no es solo físico, sino un juego de poder y emociones, donde la confianza y la tensión se entrelazan de forma delicada. La manera en que se desafían y, al mismo tiempo, se buscan, muestra que su vínculo va más allá del deseo. Hay un entendimiento mutuo que crece con cada roce, cada mirada. Esta historia me recuerda que incluso en relaciones complicadas, los sentimientos pueden ser profundos y sinceros. Gracias por acompañarnos en esta aventura emocional. No olviden suscribirse a Historia BL para más historias que exploran la complejidad del amor. Hasta la próxima.